Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Es una frase que dijo el Señor Jesús que está registrada en el libro de Lucas y que Dios la deja ahí para enseñarnos una verdad. Y es una frase que puede ayudarnos mucho, sobre todo en el momento donde nos sentimos desanimados o nos sentimos abatidos por las circunstancias de la vida. Cuando quisiéramos que situaciones cambiaran y cuando vemos cómo esos grandes hombres y mujeres de fe que están registrados en la Biblia hicieron proezas con Dios y vemos nuestras propias limitaciones, vemos que no tenemos la misma capacidad, el mismo compromiso, tenemos en cuenta nuestras debilidades y pensamos que no estamos calificados para que Dios pueda hacer algo también con nosotros. Hay circunstancias en la vida que nos superan, hay momentos donde sentimos que somos poco y que pensamos que las cosas grandes y las promesas de Dios son para otros y no para nosotros, que Dios llama a ciertas personas calificadas, a ciertas personas capaces, pero nos vemos a nosotros y pensamos que no somos nosotros dignos de ese llamado, porque no tenemos lo que se necesita. Y en este día quiero hablarles de esta verdad espiritual, de cómo Dios opera con respecto a esto. Y esta enseñanza yo sé que va a poder traer ánimo y fe a tu corazón, de que Dios en medio de toda debilidad, Él es suficiente. Su poder es suficiente para hacer algo con nada. La debilidad más grande puede ser usada por ese Dios fuerte. Cuando Dios está en la ecuación, entonces todas las cosas son posibles. Cuando nosotros no tenemos cómo hacer algo, pero Dios llega y Dios está, entonces las posibilidades son ilimitadas, porque Él es un Dios poderoso y de gloria, que tiene cosas y tiene acceso a ese poder que nosotros nunca vamos a poder tener. Y quiero empezar con este tema leyéndoles unos versículos de una historia muy linda que está en Éxodo capítulo 3. Esta historia está después de que Moisés en sus propias fuerzas trata de hacer justicia para el pueblo de Israel que está siendo oprimido por los egipcios. Y entonces Moisés, en medio de un ataque de rabia, mata a uno de los egipcios. Cuando el faraón se da cuenta, lo está buscando y entonces Moisés decide huir prófugo de la justicia al desierto. Cuando está en el desierto lo ha perdido todo lo que él ha hecho en su vida y ahora está en el desierto sin nada. Es allí cuando conoce a su esposa Séfora y él se queda a vivir allí, en ese desierto, apacentando las ovejas que no siquiera eran de él, las ovejas de su suegro Jetro. Cuando nadie sabía dónde estaba él, cuando él se había vuelto una persona que no le interesaba a nadie, Dios todavía tenía un plan con él. Dios lo estaba mirando y Dios sabía dónde estaba él. Y entonces un día cualquiera, cuando él está apacentando las ovejas de su suegro, dice la Biblia que él ve a lo lejos una zarza que está ardiendo por el fuego. Y ahí quiero empezar leyéndoles en el versículo 3. Dice lo siguiente: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una de las cosas que llamó la atención de Moisés no fue que la zarza estuviera ardiendo por el fuego, sino lo que llamó la atención de él era que la zarza no se consumía. Probablemente él había tenido la experiencia de muchas veces ver zarzas que estaban ardiendo por el fuego, pero le llamaba la atención esta zarza porque tenía algo especial. Esta zarza seguía de pie a pesar de que el fuego estaba sobre ella.
Y Dios en ese momento se le estaba revelando a Moisés, porque estaba a punto de llamarlo a hacer una de las cosas más difíciles que cualquier hombre de su época se hubiera podido enfrentar. Ir a enfrentarse al hombre más poderoso de su tiempo para exigirle en nombre de Dios que dejara ir al pueblo de Israel, que en ese entonces era esclavo de el faraón en Egipto. Entonces, antes de que Moisés tuviera la valentía y la capacidad de irse a enfrentar a algo tan difícil, Dios primero tenía que darle esta revelación a su corazón. Y por eso Él usa esta zarza, para mostrarle a Moisés que cuando Dios está, hay una diferencia. A Moisés le llamó la atención porque esto era algo fuera de lo común. No era normal que este arbusto seco no se consumiera por el fuego, sino que a pesar de que el fuego estaba sobre él, el arbusto permanecía sin desintegrarse, sin deshacerse. Entonces aquí quiero que veamos una cosa. Cuando Dios está, hay algo diferente. Las cosas que naturalmente tendrían que pasar, dejan de pasar. Es como que Dios tiene la capacidad de intervenir en medio de las leyes naturales. No es que Él venga y quebrante esas leyes naturales porque Él mismo es el que las legisló, sino que lo que Él hace es que Él interviene en medio de esas leyes naturales, y cuando está Él, su poder y su gloria son desplegados de tal manera que Él puede hacer que cosas que son imposibles entonces se lleven a la realidad. Algo que en medio del fuego fácilmente se deshace, fácilmente se quema, puede permanecer firme en medio de esa presión del calor. Y entonces mire, cuando Dios está, cosas que no son normales empiezan a suceder. Entonces yo puedo vernos a nosotros los seres humanos ilustrados en esa zarza. Aunque podemos ser personas débiles, cuando Dios está, podemos soportar y permanecer y no consumirnos frente al fuego de la aflicción y al fuego de los problemas. Y una de las características de esa zarza es que es un arbusto seco. Es un arbusto que fácilmente puede quebrarse. O sea que sus características lo hacen fácilmente ser deshecho cuando está expuesto al fuego, por lo seco que está, por lo débil que es. Pero entonces Moisés se sorprende porque ve que donde tendría que haber algo que se consume, no se estaba consumiendo. ¿Y qué era lo que hacía esta zarza diferente? No es que la zarza tuviera nada especial, lo que la hacía diferente era que Dios estaba en medio de ella. Y cuando Dios está con una persona, entonces esta persona tiene la capacidad de soportar y tiene una fortaleza sobrenatural que las demás personas no tienen por naturaleza. Y entonces esto era lo que Dios quería mostrarle a Moisés, que aunque Moisés estaba olvidado en un desierto y tal vez él se consideraba débil, se consideraba una persona sin fruto, una persona que no tenía la capacidad de hacer nada importante, Dios le estaba mostrando que con Dios él podía llevar a cabo el llamado y el propósito que Dios tenía para su vida. Antes de Moisés ser enviado, Dios tenía que mostrarle esta verdad, pero la deja plasmada en las Escrituras para que tú y yo también podamos ver que no importa la aflicción ni lo difícil de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, si Dios está con nosotros, Él nos va a dar la capacidad de hacer cosas
que para nosotros, en nuestra propia fuerza y en nuestra propia capacidad, son imposibles. Cuando alguien está con Dios, por más débil que sea, por más incapaz que sea, esa persona puede permanecer porque Dios está con ella. Eso fue lo que dijo Gamaliel en Hechos 5:38 cuando dijo, si esta obra es de Dios no la van a poder destruir. Y ahí estaba hablando de cuando el Evangelio empieza a ser predicado y la iglesia primitiva empieza a levantarse y los fariseos están tratando de detener esta obra. Gamaliel dice estas palabras como dándoles a conocer esta verdad de que cuando Dios está en medio de algo y cuando Dios envía a alguien, o cuando Dios está en un lugar y está a favor de esa persona, entonces esa persona no está operando bajo sus propias fuerzas, sino que Dios mismo empieza a fortalecerle y a darle unas capacidades que no son naturales para soportar aún en medio de la aflicción, para soportar aún en medio de los momentos difíciles, para poder permanecer aun cuando otras personas humanamente no pueden permanecer, para ir más allá en medio de las circunstancias adversas, para levantarse en medio de circunstancias donde otras personas ya hubieran renunciado. Y esta es una de las manifestaciones cuando Dios está en una persona. Por eso, a veces, cuando tenemos que enfrentar desafíos, cuando vemos las cosas que Dios dice en la Biblia que debemos seguir o cuando Dios nos da una instrucción, muchas veces nos llenamos de temor porque estamos conscientes de nuestras debilidades. Pero quiero decirte hoy que aunque tú seas una zarza, aunque tú tengas muchas debilidades, Dios puede hacer algo contigo porque la diferencia es que cuando Dios está con alguien, su poder y su gloria se manifiestan y este mismo poder hace que cosas que tú no puedes hacer, entonces en Dios sí las puedas llevar a cabo, puedas superar cosas que antes tú pensaste que no podías superar, puedes sanar cosas en tu corazón y en tu alma que tú pensaste que nunca podían ser sanadas, puedes salir de toda ansiedad, de toda depresión, de todo problema en tu alma, de todo problema en tu mente, de toda enfermedad en tu cuerpo, de toda enfermedad en tu corazón. Dios puede hacer cosas que nosotros en nuestra capacidad nunca pudimos hacer. Tantos testimonios he escuchado de personas que han salido de vicios, que han salido de esclavitudes, que eran esclavos de cosas, de pecados, de personas, de actividades, de hábitos, y no podían salir de eso. Pero cuando Dios llegó a su vida, ellos entonces pudieron romper esas cadenas que no los dejaban dormir, que no los dejaban tener sosiego, que no los dejaban tener paz. Gente que era esclava a vicios, gente que era esclava a maneras de pensar, gente que pensaba que no servía para nada, que pensaba que no tenía una capacidad para hacer nada bueno de su vida, gente sin rumbo, gente que no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba, gente que ya no quería vivir y solo tenía pensamientos suicidas, gente que ya no tenía esperanza de que nada bueno pasara en su vida. Un día, cuando tuvieron su encuentro con Dios, como aquella zarza, cuando Dios vino sobre ella, así pasó con ellos. Y aunque ellos se estaban enfrentando al fuego de la aflicción, al fuego de los momentos difíciles, ellos pudieron salir de eso porque Dios estaba con ellos. Y en este momento me viene la historia de aquellos 3 jóvenes hebreos que registra la Biblia en el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios que estos 3 jóvenes hebreos, Mesac, Sadrach y Abednego, fueron lanzados a un horno de fuego ardiente, porque el rey de Babilonia estaba furioso porque ellos no quisieron adorar una estatua que él había levantado en su propio honor. Entonces les da la oportunidad de que ellos se postren ante la estatua, pero entonces ellos dicen, no, nosotros permaneceremos fieles, así nos toque morir en ese horno de fuego. Dice la historia que el rey los manda a lanzar al horno de fuego
y que aquellas personas que los iban a lanzar quedaron achicharrados mientras los estaban lanzando porque habían mandado a que el horno fuera calentado 7 veces más. Pero entonces la historia cuenta que el rey de Babilonia se queda asombrado cuando estos 3 jóvenes están en medio del fuego, porque dice, no fue a 3 hombres que nosotros lanzamos al fuego, porque estoy viendo 4 hombres y uno de ellos parece como el Hijo de los dioses. Es ahí donde Jesús, Dios mismo, entró en escena. Y ellos, dice la Biblia, no se les quemó ni un solo cabello. Su ropa, su calzado, su piel, su cuerpo, todo fue preservado de una manera sobrenatural, que el rey entró en temor y se dio cuenta que el mismo Dios estaba con ellos en medio del fuego. Había una evidencia sobrenatural de que las personas que los habían lanzado al fuego habían quedado achicharradas ahí mismo. Eran personas que habían muerto al instante cuando se expusieron al calor del horno. ¿Qué más estos 3 hombres que estaban adentro del horno, en medio del fuego? Un poder, el poder de Dios sobrenatural, vino sobre ellos y Dios hizo que ellos pudieran preservarse. Entonces mire lo importante de estar con Dios, lo importante que Dios quiere enseñarnos con estas historias, de que Dios puede hacer lo que generalmente no es posible que nosotros hagamos. Él puede fortalecernos, Él puede sacarnos de cualquier situación que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos salir, que nosotros en nuestras propias capacidades humanas no podemos salir. Muchas veces recurremos a la ciencia y a la medicina porque es una gran bendición. Ellos pueden diagnosticarnos cosas o pueden también ayudarnos a solucionar muchos problemas de salud, pero hay problemas del alma que nadie puede solucionar. Hay circunstancias donde la ciencia y la medicina sencillamente dicen que ellos no tienen la manera de poder ayudarnos. Hay circunstancias en la vida donde por más que nos aconsejan o por más que nos dicen qué debemos hacer, nosotros no tenemos la fuerza para hacer las cosas correctas como deberíamos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que no debemos hacer ciertas cosas, que debemos alejarnos de cosas que nos dañan, que son malas para nosotros mismos, que debemos cambiar nuestra manera de pensar, que debemos actuar de cierta manera, pero muchas veces por más que lo intentamos, aunque sabemos que eso nos está dañando a nosotros mismos, no podemos salir de ahí. Es como que hay una esclavitud, que esta naturaleza humana de que hemos heredado no nos permite salir. Y por eso es que el Señor Jesús le dice esto a Pedro. Y eso es lo que el Señor quiere ilustrar con esta zarza. Cuando Dios está, Él puede dar fuerzas que no tenemos nosotros, ni por medio de la ciencia, ni por medio de ninguna capacidad humana. Y quiero leer algo muy interesante que escribió Pablo Deiros y que cuando lo leí realmente me gustó mucho y creo que es excelente para este tema. Dice así: lo más importante del carácter humano es la fortaleza. Un carácter puede tener todas las virtudes, pero si no tiene fortaleza, está condenado. Alguien puede ser brillante, inteligente, perceptivo, intuitivo, pero sin fortaleza todas esas virtudes no valen nada. Alguien puede ser sacrificado, abnegado, trabajador, responsable, pero sin fortaleza todas esas cualidades no valen nada. Un carácter dotado de fortaleza es lo que pone sentido a todo lo que somos y, sobre todo, como siervos del Señor. Y a mí me gustó tanto lo que dijo este Señor, porque nosotros realmente podemos tener todo tipo de virtudes y podemos hacer todo tipo de esfuerzos, pero si nosotros somos débiles, entonces
siempre esa debilidad va a hacer que fracasemos y que nos desanimemos frente a cualquier desafío que nosotros enfrentamos. Pero yo sé que muchos de nosotros pensamos, bueno, pero yo quisiera ser fuerte, pero no tengo la fuerza para realizar eso, no tengo la fuerza para hacer las cosas que yo sé que debo hacer, no tengo la fe, no tengo la fuerza para poder enfrentarme a situaciones y poder salir de ellas de una manera diferente a como las estoy afrontando ahorita. Soy una persona que fácilmente se desborona o se desanima. Y hoy quiero leer unos pasajes donde precisamente Dios nos sigue hablando sobre eso, de que Dios tiene la capacidad de hacernos fuertes en medio del fuego, en medio de las cosas difíciles de la vida, en medio de las circunstancias que parecen imposibles. Quiero leerles este pasaje que ya todos conocemos en Filipenses 4:13, pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Mire, Cristo puede darte las fuerzas. Luego dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una fortaleza que viene de Dios nada más y del poder de la misma fuerza de Dios. Ese poder es aquel que viene sobre nosotros como sobre aquella zarza y nos da una fuerza que no es nuestra, sino que viene de Él mismo. Y entonces dice también en Colosenses 1:11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. En estos pasajes podemos ver de que hay una fuerza que está disponible para todo aquel que ama a Dios, para todo aquel que se dispone a buscar a Dios. Dios puede darte fuerzas en medio de esa situación difícil, en medio de las situaciones que te causan tristeza, en medio de las situaciones de dolor, en medio de esas debilidades. Le dijo Dios al apóstol Pablo, en medio de tu debilidad mi poder se perfecciona. Y esto es la característica de Dios, que Él no está buscando personas fuertes, que Él no está buscando personas capaces, sino que Él está buscando personas dispuestas a obedecerle y a humillarse delante de Dios. Y ya con esto quiero terminar. Por eso es que cuando se encuentra Dios con Moisés en aquella zarza, le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde estás, santo es. Y entonces Moisés decide obedecer, decide despojarse, quitarse de su calzado. Y aquí esta es una de las características que puede hacer que Dios realmente nos fortalezca, cuando nosotros decidimos someternos a Él, humillarnos, quitarnos el calzado. O sea, tiene que haber una acción de nuestra parte. Tenemos que nosotros empezar a obedecer a Dios, a buscar a Dios. Y yo sé que muchas personas dicen, no, es que tal vez yo trato de obedecer a Dios, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Y eso es lo que Moisés pensaba. Pero Dios siempre va a empezar pidiéndonos cosas que nosotros sí podemos hacer. Y Él después nos va a ir fortaleciendo. Cuando nosotros tenemos la disposición de corazón, Él va a ir poniendo la fuerza para que nosotros podamos hacer las cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas porque somos débiles. Él lo que quiere es una disposición de corazón, que cuando Él nos diga, quítate el calzado, entonces nosotros nos quitemos el calzado, que lo respetemos, que lo busquemos, que empecemos nosotros a entrar en una comunión con Él. Por eso es que en este día yo quiero traer esta palabra a tu vida, porque sé que de pronto estás pasando o vas a pasar por momentos difíciles y no sabes dónde encontrar la fuerza, no sabes dónde encontrar la salida, pero cuando Dios está con nosotros, nosotros tenemos que ir a buscarle en oración, tenemos que acercarnos a Dios y buscar de Dios, porque Él es el único que puede fortalecernos y sacarnos de donde nosotros no podemos salir solos. Él es el
Es Él el que nos lleva a poder ver las promesas cumplidas de Dios, pero siempre es fortaleciéndonos en Él. Que Dios te bendiga.